Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad. Y con este nuevo mensaje queremos aclararle a todos los religiositos y a todos los que siguen creyendo que ese librito que llaman Santa Biblia es la palabra de un supuesto Dios y que fue escrita por el dedito de ese supuesto Dios. Y que la mala noticia que les traemos es que ese librito de santo y de sagrado no tiene absolutamente nada. Y este mensaje se lo queremos dedicar a todos los pastorcitos y los religiositos que quieren debatir con nosotros sobre ese librito. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego Chic en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que según los expertos en idiomas antiguos como Mauro Biglino y Paul Wallis, hay un conjunto de palabras que escribieron en ese librito, las cuales no tenían absolutamente nada que ver con las palabras escritas en los textos originales, de donde fue traducido ese librito. Palabras como Dios, ángeles, arcángeles, Espíritu Santo, Virgen, la gloria de Dios, pecado, infierno, salvación, purgatorio y otro montón de palabras. Todos esos no son más que el resultado de una mala traducción con el único propósito de manipular y controlar todas las mentes de los seres humanos a través de sus podridas religiones. Y lo que queremos con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, con este nuevo mensaje, es contarle la verdadera historia de cómo se escribió ese librito, que algunos llaman Santa o Sagrada Biblia, que a decir verdad, de santa y de sagrada no tiene absolutamente nada. Y otra de las cosas que queremos que tengan muy claro es que la Biblia no es un libro. Escúchenlo bien para que no se les olvide jamás. La Biblia no es un libro. La Biblia es una recopilación o una reunión de libros. Es decir, que la Biblia es una pequeña biblioteca. La Biblia es una reunión de muchos libros y todos esos libros fueron escritos en dos espacios de tiempos. El primer grupo de libros, llamado el Antiguo Testamento, fueron escritos por muchas personas. El primer grupo de libros, el llamado Antiguo Testamento, una recopilación de datos de más de 5,000 años. Y esos datos fueron tomados de tablillas en piedras, de tablillas en barro, algunas escrituras hechas en pedazos de metales, escrituras hechas en paredes de piedras, algunas escrituras las hicieron en pieles de animales, otras escrituras las hicieron en hojas de plantas tejidas y de muchas formas más. Y todas esas escrituras, de donde se sacó la información para hacer el Antiguo Testamento, las hicieron muchas civilizaciones antiguas a través de miles de años. Escúchenlo bien para que lo tengan muy claro. Toda esa información de donde se tomaron los datos para fabricar el llamado Antiguo Testamento, o ese librito que llamaron la Septuaginta, y ese que fabricaron después que llamaron el Tanaj
o también llamado la Micra, que era el mismo Antiguo Testamento. Todos esos datos que tomaron para fabricar esos libritos fueron escrituras hechas por muchas civilizaciones antiguas. Tomaron todos los escritos de los sumerios, tomaron todos los escritos de los acadios, tomaron todos los escritos de los fenicios, tomaron todos los escritos de los hititas, tomaron todos los escritos de los babilonios, tomaron todos los escritos de los asirios, tomaron todos los escritos de los persas, tomaron todos los escritos de los egipcios, tomaron todos los escritos de todas esas civilizaciones que habitaron en la antigua Mesopotamia. Y por esa razón es que si ustedes hacen una buena investigación, van a encontrar en escritos de civilizaciones antiguas datos como un éxodo muy similar al del Antiguo Testamento. Van a encontrar un diluvio muy similar al del Antiguo Testamento. Y muchos datos extrañamente exactos a los escritos en el Antiguo Testamento o en el librito llamado la Septuaginta o el llamado Tanaj o Micra. Pero hay algo que sé que van a tener que investigar mucho, y es que algunos de esos datos que tomaron para hacer esos libritos, los tomaron de los textos de la India antigua y de los textos de la China antigua. El primer librito o los primeros rollos que fabricaron se llamó la Septuaginta. Luego fue fabricado ese librito o esos rollos que llamaron el Tanaj o Micra, y después lo llamaron el Antiguo Testamento. Y para fabricar esos libritos se tomaron muchas de las historietas escritas por los sumerios. Una gran recopilación de historietas estaba en la epopeya de Gilgamesh, en donde ustedes pueden encontrar éxodos y diluvios exactamente iguales a los escritos en la Septuaginta y en el Tanaj o en el llamado Antiguo Testamento. Qué casualidad, ¿no? Otra de las escrituras de los sumerios fueron los llamados los himnos de Enheduanna. Enheduanna era una suma sacerdotisa en el templo del dios Nanar, llamado el dios de la luna. Se trataba de una princesa, hija del rey Sargón I, de la ciudad de Akkad, que vivía en la ciudad-estado de Ur, en el sur de la región de Sumeria. Dicen que su nombre significaba adorno del cielo. Y quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir, porque van a tener que investigar si lo que les voy a decir es cierto o no. Escuchen bien. Muchos de los himnos que le atribuyen al supuesto rey David en la Biblia, extrañamente son exactamente iguales a los que escribió esta sacerdotisa. O sea que muchos de los salmitos bíblicos no son más que copias exactas de los escritos en los himnos de Enheduanna, de los sumerios. ¿Cómo les parece? Davidcito haciendo copialina, y ustedes pensando que Diosito había inspirado a Davidcito para hacer esos supuestos cánticos tan maravillosos que los llamaron los Salmos de David. Ahora escuchen con mucha atención lo que les voy a decir. Los sumerios escribieron en unas tablillas de barro o en unas tablillas de arcilla unos escritos que los llamaron las instrucciones de Shuruppak.
Este Surupac era hijo del último rey de Sumeria, llamado Ubaratutu. ¿Y por qué digo que el último rey de Sumeria? Pues ¿cómo les parece que este fue el último rey de Sumeria antes de un diluvio que hubo en Sumeria exactamente igualito al diluvio bíblico? Qué casualidad, ¿no? Pero el patriarca del diluvio de los sumerios no se llamó Noé. Ese superhombre se llamó Ziusudra. Fue el diluvio de Ziusudra, exactamente igualito al diluvio de Noé, solo que unos miles de años antes. Qué rarito, ¿no? Bueno, el tema es que esos escritos en arcilla llamados las instrucciones de Surupac fueron llamados también la literatura sapiensal de Sumeria, porque decían que eran unas instrucciones para un buen comportamiento de todos los sumerios. Y pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Muchos de los proverbios bíblicos son copias exactas a esas instrucciones de Surupac. Es decir, que muchos de los proverbios bíblicos que le atribuyen al supuesto rey David no son más que copias exactas de esas tablillas de arcilla. Otra vez Davidcito haciendo copialina y ustedes pensando que Diosito había inspirado al supuesto rey David. Y para resumirles un poco todo esto, quiero que pongan mucha atención con lo que les voy a decir. Muchas de las historietas bíblicas no son más que copias exactas de los escritos de los sumerios. Escritos como el llamado el Código de Urukagina. Estos escritos eran las leyes y ordenanzas escritas por todos los reyes sumerios. Pongan mucha atención para que no se les olvide nunca. Extrañamente, muchas de las leyes y ordenanzas de la Septuaginta y del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento bíblico, no son más que copias exactas a las ordenanzas del libro sumerio, el Código de Urukagina. ¿Cómo les parece esta belleza? Esta vez Moisésito haciendo copialina. Y ustedes siguen pensando que su Diosito también inspiró a Moisésito para escribir el librito. Otra de las escrituras hechas por los sumerios fueron los escritos en una roca de forma cúbica pero alargada y en unas tablillas de arcilla. A todas esas escrituras las llamaron la leyenda de Etana. Etana fue un rey sumerio que al parecer tenía mucha imaginación. Escribió tantas cosas que hasta el día de hoy son casi imposibles de creer. Escribió cosas como que un día se había levantado y había recorrido trotando de la ciudad de Nippur a la ciudad de Ur, más de 160 kilómetros. Y cuando llegó a Ur, se bañó, comió algo y se acostó a dormir. Y lo más fantástico fue que al día siguiente se paró y recorrió el mismo trayecto desde la ciudad de Ur hasta la ciudad de Nippur. Al parecer este rey tenía buena imaginación, porque con esas topografías antiguas no creo mucho que pudiera hacer un recorrido de más de 320 kilómetros en 2 días. Eso es mucha imaginación. Y así escribió muchas cosas. Otras de las cosas que escribió fue que él mismo transportaba muchos materiales en su cabeza con los que fabricó inmensas edificaciones.
Y este fantástico rey escribió hasta un viaje que hizo hasta el cielo y realizó muchas cosas para ayudar a los sumerios y luego volvió del cielo a seguir trabajando en la tierra. Este rey, según sus escritos, era más poderoso que Jesucito. Bueno, pero todo esto que les estoy contando, para que escuchen lo fantástico que era este rey de Sumeria, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Este rey escribió una lista de reyes que vivieron más de 1000 años. Y extrañamente, esa lista es muy parecida, casi igualita a la lista que aparece de los reyes en el librito llamado la Septuaginta o el Tanaj o el llamado Antiguo Testamento. Con razón esa lista de reyes bíblicos con tantos años no me encajaba en mi mente. Reyes que habían vivido miles de años. Al parecer ese rey de Sumeria tenía mucha imaginación. Pero lo que quiero destacar en este mensaje es que otra vez alguien hizo copialina en el librito llamado la Biblia. Y ustedes pensando que todo lo que escribieron en ese librito era inspirado por un supuesto Diosito. ¿Cómo les parece? Y para no alargarles mucho este tema, muchos escritos en las tablillas de arcilla fueron la inspiración de los que escribieron el librito que llamaron la Septuaginta o el Antiguo Testamento, que enredada les han metido a los religiositos, los pobres pensando que todo lo que escribieron en esos libritos lo había escrito su Diosito con su propio dedito. Otros de los escritos de los sumerios que sirvieron de inspiración fueron los llamados los himnos al templo de Kes. Y así tomaron los escritos de muchas civilizaciones. Tomaron los escritos de los acadios, tomaron los escritos de los fenicios, tomaron los escritos de los hititas, tomaron los escritos de los asirios, tomaron la epopeya babilónica del Enuma Elis, tomaron textos escritos en piedras y baldosas del antiguo Egipto. Uno de ellos fueron los llamados la piedra de Palermo y los 7 fragmentos. Varios de los nombres escritos en la Septuaginta o en el Antiguo Testamento son exactamente iguales a los nombres de los reyes escritos en la piedra de Palermo. Tomaron unos papiros escritos por los antiguos egipcios que fueron llamados las instrucciones de Taotep, o también llamadas las enseñanzas de Taotep. Fueron los primeros textos de literatura del antiguo Egipto. Tienen la forma de consejos e instrucciones de un padre a su hijo. Extrañamente, varios de estos consejos son muy parecidos a algunos proverbios que se escribieron en la Septuaginta o en el llamado Antiguo Testamento. Qué raro, ¿no? Qué casualidad tan extraña. En el Antiguo Egipto hay una pirámide que se dice que fue la pirámide del mundo, la pirámide de Sócer o Soser. Se encuentra en la ciudad de Ságara. Se dice que fue la necrópolis más importante de Memphis. Y en esa pirámide se encontraron unos textos escritos que se dice que eran un conjunto de hechizos y encantamientos que extrañamente
Muchos de esos escritos aparecen en algunos escritos de la Septuaginta o el Antiguo Testamento. Y ustedes todavía pensando que su supuesto Diosito inspiró a los copialineros para que escribieran ese Antiguo Testamento y siguen creyendo que es un librito sagrado. Y hay algo que quiero decirles, que necesito que no se les olvide nunca. Pongan mucha atención. No existe ni la más mínima evidencia de que los maravillosos patriarcas del Antiguo Testamento hubieran existido. Y si no existieron ellos, mucho menos sus historietas podridas y sus esposas, esas que a todas las preñó el Espíritu Santo, de esas sí, ni para qué hablar. Pobres religiositos, están más enredados que un bulto de anzuelos en un lago lleno de agarraderas. Lo cierto fue que después, con los rollos llamados la Septuaginta, fabricaron un conjunto de libros que los llamaron el Tanaj o Mikra. Fueron los primeros 24 libros llamados los libros sagrados canónicos, también llamados la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Y lo que queremos que escuchen muy claro y pongan mucha atención: ninguna de todas esas civilizaciones antiguas nunca, escúchenlo bien, nunca escribieron sobre un Dios, ni en la Septuaginta, ni en el Tanaj o la Mikra, es decir, en el Antiguo Testamento original, jamás se escribió la palabra Dios. Hasta aquí todos esos libros escritos originales nada tenían que ver con la actual supuesta teología. La palabra que se utilizó en esas escrituras fue la palabra Elohim. Y la palabra Elohim traducida al español es una palabra en plural que tiene varios significados. Significados como los poderosos, o también se puede traducir como los que tenían el conocimiento. Es decir, que en los textos originales de donde luego se fabricó la supuesta Santa Biblia, en los textos originales se escribió sobre unos seres poderosos que hicieron este humanero o que hicieron esta granja humana. Escúchenlo muy bien. En los textos originales nunca estuvo la palabra Dios, como tampoco estuvieron muchas otras palabras. Palabras como Espíritu Santo, palabras como pecado, palabras como infierno, palabras como salvación, palabras como virgen, palabras como la gloria de Dios. Todas esas palabras no son más que el producto de malas traducciones, con el único propósito de manipular y controlar las mentes de todos los que leyeran ese nuevo librito llamado Santa Biblia. Todos, absolutamente todos los libros del llamado Antiguo Testamento solo atestiguan la alianza de un pueblo con unas entidades llamadas Elohim. Es decir, que esos libritos solo se convirtieron en unas pruebas de una alianza entre una familia y unos seres poderosos que hicieron este humanero o que hicieron esta granja humana. Y algo más que quiero que lo tengan muy claro y pongan mucha atención: todos los libros que componen el llamado Tanaj o la Mikra, es decir, el Antiguo Testamento, todas esas escrituras en sus originales estaban escritas en los idiomas hebreo antiguo y arameo antiguo.
Y estos dos idiomas, aún los que se hacen llamar judíos, los desconocen, sobre todo su simbología. Nadie los conoce. Es decir, que la Biblia fue traducida de dos idiomas originales que absolutamente nadie conocía. Es decir, que tradujeron los textos originales al idioma griego, inventándose un sinnúmero de palabras e interpretaciones que en los textos originales nunca, escúchenlo bien, nunca existieron. Y lo peor de todo es que los que tradujeron las escrituras originales dejaron la puerta abierta a que todos los que leyeran esos nuevos libros los podían interpretar a su voluntad y conocimiento. Y todo esto que estoy diciendo se lo dedico a todos los pastorcitos y líderes religiosos que quieren hacer un debate con nosotros. Pongan mucha atención. Pongan mucha atención sobre la verdadera y maravillosa historia del Nuevo Testamento. Pongan mucha atención para que no se les olvide nunca a los pastorcitos y religiositos. Había un emperador romano llamado Constantino que se hacía llamar el Grande. Y este emperador tenía muchos problemas para gobernar una generación de gentes que tenían muchas diferencias en sus creencias. Ya existían muchas religiones. De hecho, el mismo emperador Constantino siempre fue mitraísta. Toda su supuesta fe era puesta en el supuesto dios Mitra. El problema para este emperador romano es que al haber tantas creencias diferentes, tenía muchos problemas para poder controlar toda su gente. Habían muchos que creían en el llamado Jesús el Cristo, pero aunque creían en ese personaje, aún así habían muchas diferencias en sus creencias. Unos creían que había un Padre todopoderoso que lo llamaban Dios y que el tal Jesús no era más que su Hijo enviado. Otros decían que el tal Jesús era el mismo Padre hecho hombre, que había venido en carne a ayudar a la humanidad. Otros hablaban del tal Espíritu Santo y que ese ser invisible era el más poderoso de los tres. Otros decían que la madre del tal Jesús tenía también muchos poderes, porque era la hija directa del superpoderoso Espíritu Santo. Y además, él mismo la había preñado. Y así había una infinidad de creencias, las cuales les creaba muchos conflictos en la población. Y era casi imposible de controlarlos para el emperador Constantino. Había un obispo llamado Ario, que negaba la divinidad del llamado Jesús, pues lo consideraba un hombre concebido de forma natural, y se negaba a creer que a su madre la hubiera preñado el Espíritu Santo. Y esto creaba muchos conflictos en la gente. Se llegó a tal problema que este obispo llamado Ario fue excomulgado por la iglesia de esos tiempos. Otro de los problemas más grandes es que no se ponían de acuerdo en la fecha precisa para celebrar la Pascua. Y todos esos conflictos eran un peligro para el Imperio Romano. Y fue así que el emperador romano Constantino el Grande decidió convocar el día 20 de mayo del año 325 en la ciudad de Nicea a casi 1000 obispos, de los cuales solo asistieron 318 obispos. Cuenta la historia que todos los obispos que asistieron eran orientales, menos 5.
Marco de Calabria, Cecilio de Cartago, Ocio de Córdoba, Nicasio de Nijón y Dumnus de la región del Danubio. Es decir, que en su mayoría eran eruditos y escribas y fariseos del llamado Sanedrín, judíos y de otros lugares del oriente. Este concilio fue llamado la controversia arriana en el Palacio Imperial. La discusión fue muy acalorada. El obispo Nicola de Mira, enardecido, abofeteó al obispo Arrios, el cual estaba solamente apoyado por Eusebio, el obispo de Nicodemia, y el obispo Arrio fue declarado hereje, porque el obispo Arrios se negaba a la divinidad de Jesús el Cristo. Para Arrios, Jesús el Cristo no era Dios, y así lo enseñaba. La iglesia condenó al obispo Arrios como hereje, y en este concilio se decretó que Jesús el Cristo es Dios. Gracias a San Atanasio Diácono, que luchó acérrimamente con Arrios durante todo el concilio. En este concilio solo se escribió la primera parte del credo. Solo se escribieron los primeros 7 artículos del credo católico. El concilio concluyó el día 25 de julio del mismo año 325, fecha de cumpleaños del emperador Constantino. Y es una pena para todos los líderes religiositos comentarles que a su Diosito se le olvidó aclararle muchas cositas a sus esclavos religiosos. Y como siguieron habiendo muchos conflictos dentro y fuera de la iglesia, después de una gran cantidad de muertos y divisiones y conflictos, a causa de todos esos sus conflictos, fue necesario realizar un segundo concilio ecuménico, convocado por el emperador Teodosio el Grande en la ciudad de Constantinopla en el año 381. A este segundo concilio asistieron 150 obispos, y en este segundo concilio se desató una gran controversia que fue llamada la controversia macedoniana. Macedonio enseñaba que el Espíritu Santo no era una persona. Macedonio enseñaba que el Espíritu Santo solo era uno de los superpoderes de Diosito. Macedonio consideraba que el Espíritu Santo era inferior a Jesucito y a Diosito. Y después de un sinnúmero de contiendas en este segundo concilio, se decretó solemnemente que hay un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Gregorio de Niza hace un gran aporte determinante para la doctrina y deja claro que las operaciones de las 3 personalidades de la Trinidad son distintas, pero las 3 personas tienen una sola esencia. Y de esta manera, en este segundo concilio, se suman al credo católico 5 artículos más, nuevos artículos que hablan del Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Necesitaron hacer un segundo concilio para poder tener en cuenta la palomita preñadora. Pero vuelvo a darles malas noticias a los líderes religiositos, porque a su Diosito, ese que inspiró el librito, se le olvidó aclarar muchas cositas a sus esclavos religiosos. Lo cierto es que después del segundo concilio siguieron los conflictos dentro y fuera de la iglesia. Fueron tantos los muertos y los problemas que el emperador Teodosio II el Joven, nieto de Teodosio el Grande,
se vio obligado a convocar a un nuevo concilio en la ciudad de Éfeso en el año 431. Este tercer concilio ecuménico fue hecho a petición del obispo Nestorio, obispo que al final decidió no asistir al concilio porque consideraba que era un peligro para su vida. Al parecer, esos que se hacían llamar santicos no eran tan santicos. En este tercer concilio participaron 200 obispos. El obispo Nestorio enseñaba que existían dos personas en Jesucristo, la humana y la divina. Y también decía que la Virgen María había dado a luz al hombre Jesucristo y no al Logos, no al Verbo de Dios. Nestorio decía que la Virgen María no había concebido al Verbo de Dios. Decía que el Verbo mora en Jesucristo como en un templo. Y consecuentemente, pues la Virgen María debía ser llamada la Madre de Jesucristo y no la Madre de Dios. Pero como el obispo Nestorio decidió no asistir a este concilio por miedo a que lo mataran, entonces este concilio fue liderado por el obispo San Isidro de Alejandría. Y este obispo rechazó las enseñanzas de Nestorio y dijo que ese obispo tenía muchos errores en las enseñanzas y afirmó solemnemente que la humanidad y la divinidad de Jesucristo estaban unidas en la única persona de Jesucristo. Con esto quedó aclarado que la encarnación que celebraban los ortodoxos todos los 25 de marzo no es más que la unión de Dios y del hombre dentro de la persona de Jesucristo encarnado. Entonces, en este concilio, la Virgen María es declarada la Madre de Dios porque no había dado a luz a un hombre, sino a Dios hecho hombre. ¡Qué maravilloso! Por fin Diosito los inspiró a que se acordaran de su mamita. Además, en este concilio se llegó al acuerdo de que nadie podía cambiar ningún acuerdo hecho en los tres concilios hasta ahora realizados. Pero a pesar de los acuerdos realizados en este tercer concilio, los conflictos dentro y fuera de la iglesia continuaron y fue necesario realizar otro concilio. Al parecer ese Diosito inspirador no es tan bueno para inspirar. Se le olvidan muchas cosas. Otra mala noticia para los pastorcitos y para los líderes religiositos. La verdad, a estas alturas ya deberían darse cuenta que ese librito de inspiración de un Dios no tiene absolutamente nada. A los pobres le tocó hacer otro concilio. El cuarto concilio ecuménico fue realizado en Calcedonia, cerca de Constantinopla, en el año 451, bajo el mandato del emperador Marciano. En este concilio se reunieron más de 500 obispos. Este concilio se conoció como el concilio contra los morticitas, quienes enseñaban que en Jesucristo solo había una naturaleza, que la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre se habían unido. Y en este concilio, esta enseñanza fue declarada y condenada como una enseñanza herégica. Al igual que después de todos los acuerdos realizados, los conflictos dentro y fuera de la iglesia continuaron y fue necesario hacer otro concilio. Pobres pastorcitos y líderes religiositos. Y ustedes todavía pensando que ese librito fue inspirado por su Diosito.
parece que su Diosito era como malito para inspirar, o de pronto era como olvidadizo y se le olvidaban muchas cositas. Lo cierto fue que les tocó hacer otro concilio para poder aclarar algunas cosas. El quinto concilio ecuménico fue el segundo realizado en la ciudad de Constantinopla en el año 553 bajo el mandato del emperador Justiniano el Grande. En este nuevo concilio participaron 165 obispos. Este concilio se convocó con la esperanza de poner fin a todos los conflictos y a las controversias con los monofisistas y con los nestorianos. Pero al final no hubo ninguna reconciliación, no hubo ningún acuerdo con ellos. Entonces la Iglesia decidió confirmar las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y condenó ciertos escritos del obispo Nestorio. Además, el emperador Justiniano confirmó su fe escribiendo el famoso himno que todos los domingos se cantan en la liturgia, el himno "Oh Verbo de Dios, Hijo unigénito". Pero al igual que siempre, continuaron los conflictos dentro y fuera de la iglesia y fue necesario convocar un nuevo concilio. La verdad, para mí, esto ya se estaba pasando de la raya, que ese librito fue inspirado por un diosito. Ay, pobrecito esos religiositos. El sexto concilio ecuménico, este concilio fue el tercero realizado en la ciudad de Constantinopla, en el año 680, bajo el mandato del emperador Constantino el IV. En este concilio se hacen presentes 170 obispos. En este concilio se condena el monoteísmo, doctrina que afirma que Jesucristo hay una sola voluntad. Este concilio reclama la doble voluntad de Jesucristo, la voluntad divina y la voluntad humana, que actúan dentro de la persona sin confusión ni división. Hubo un monje que defendió la fe hasta el último suspiro y fue llamado el gran defensor de la ortodoxia. Se llamaba San Máximo el Confesor. Además de este personaje, también asistió el obispo San Andrés de Creta, el famoso autor del canon del arrepentimiento. El problema es que estos santicos no se pudieron poner de acuerdo en este concilio y fue necesario hacer otro concilio, según ellos, pequeño concilio, el que fue llamado el minisexto concilio ecuménico de Trullo. Este disque pequeño concilio se realizó en el año 692 en el Palacio Imperial de Trullo, en Constantinopla. Aparentemente, este concilio no es conocido por muchos integrantes de la iglesia. Este disque pequeño concilio fue llamado el suplemento de los concilios 5 y 6 y se denominó el concilio minisexto. Ay, esto no da ni risa, toda esta payasada. Como decimos en Colombia, esto ya se volvió fue una mamadera de gallo. Ya me da hasta pena con los pobres pastorcitos y líderes religiositos, cómo los tienen engañados, que la Biblia fue inspirada por su diosito, imagínense. La función de este disque pequeño concilio fue la de establecer cánones o leyes que no habían sido tratadas en los anteriores concilios.
En este concilio se ratifican 102 cánones de los concilios anteriores y además se sancionan los llamados 85 cánones apostólicos y se aprueban las sanciones disciplinarias de ciertos y nodos regionales. También se añadieron una serie de decisiones disciplinarias. Todas ellas formaron la parte principal del derecho canónico de la Iglesia Ortodoxa. Y como para ponerle una cerecita al pastel, hubo una emperatriz que tuvo una maravillosa idea. La idea de ponerle santicos en todas las iglesias. Los llamaron los santos íconos. Esta belleza fue la que se inventó ponerle santo hasta San Pirulito, como dijo mi amigazo Coleto. Esta emperatriz llamada Irene convocó al séptimo concilio ecuménico, el segundo concilio realizado en la ciudad de Nicea. Este fue realizado en el año 784 y asistieron 367 obispos. Esta maravillosa idea de esta emperatriz tuvo muchos opositores que estaban totalmente en desacuerdo que se veneraran y adoraran una cantidad de supuestos íconos santos, de muñecos de yeso y de piedra. Entonces esta emperatriz logró persuadir a sus opositores diciéndoles que había que separar sabiamente la adoración de la veneración y que la adoración solo se la iban a hacer a Diosito y a Jesucito, pero que los íconos santos ella solo los quería venerar. Y en este concilio se llegó al acuerdo de venerar a todos los santicos que se iban a inventar de ahora en adelante. Por eso fue que le pusieron santico hasta San Pirulito, como dice mi amigazo Eduardo Coleto. Más de lo podrida que ya estaba la iglesia. Esta señora la acaba de hundir en la inmunda. ¿Cómo les parece, mis amados pastorcitos y líderes religiositos? Y ustedes pensando que toda esa basura la inspiró, dizque su Diosito. Además, en este concilio se llegó al acuerdo que todos esos íconos anticos se iban a exhibir en todas las iglesias con sus vestimentas y liturgias y todos sus utensilios sagrados. ¡Nah! ¡Qué belleza de invento! Esa sí es mucha belleza, como decimos en Colombia. Miren, para todos los pastorcitos y todos los religiositos que están escuchando este mensaje, si seguimos describiendo todos los concilios que se realizaron hasta el día de hoy, para ir manipulando ese librito podrido que ustedes siguen creyendo que fue inspirado por su Diosito. Si seguimos hablando de todos los concilios que se hicieron hasta el día de hoy, no vamos a terminar este mensaje nunca, porque ese librito es el libro más manipulado que haya existido en toda la historia de la humanidad. Escuchen bien y pongan mucha atención. El último concilio ecuménico se realizó a escondidas y solo se publicó el acuerdo al que llegaron a ese concilio con una carta que fue enviada a las conferencias episcopales de todo el mundo. Esta carta fue firmada por el Papa Benedicto XVI y por el cardenal Francis Arinze, que era el prefecto del Vaticano en ese momento, y por el obispo Albert Malcolm, que era el secretario del Vaticano en ese momento.
Esta carta fue enviada por el Vaticano el día 11 de septiembre del año 2008 para todas las congregaciones católicas del mundo, en donde se expresaba muy claro que se había llegado al acuerdo en ese concilio secreto de que ya no se utilizaría la palabra Yahvé para nombrar a su Diosito. Y esa carta era una orden del Vaticano para todas las iglesias católicas del mundo. ¿Cómo les parece? Con un sinnúmero de concilios le cambiaron hasta el nombre a Diosito. Y ustedes todavía creyendo que ese librito podrido fue inspirado por su supuesto Diosito. Escuchen bien y pongan mucha atención. Todos los religiositos que quieren debatir con nosotros sobre los que estamos destapando ese libro podrido, todos, absolutamente todos los libros del Nuevo Testamento son de escritores anónimos. No existe ni siquiera una prueba absoluta de quién escribió uno solo de esos libros del Nuevo Testamento. No existe ni siquiera una prueba absoluta de que alguien escribió al menos uno de esos libros podridos. Todo lo que se dice de los escritores de esos libros, todo es absolutamente pura basura, puras mentiras. Y escúchenlo muy bien. Esos supuestos seguidores del supuesto Jesús, que supuestamente escribieron los 4 evangelios, los libros que extrañamente decidieron dejar en el libro, todos los 4 jóvenes eran unos analfabetas, no sabían leer ni escribir, y les han metido tantas mentiras a ustedes que ni el nombre verdadero de esos 4 pobres, de esos evangelios, ni siquiera el nombre son los nombres de los que supuestamente escribieron esos libros llenos de mentiras. Y si ustedes hacen una buena investigación, se van a dar cuenta que realmente ni el nombre que le otorgaron a los 4 evangelios es real. Y la pregunta es, ¿por qué de tantos evangelios que se escribieron, solo dejaron en ese libro llamado Biblia 4? Se escribieron cientos de evangelios gnósticos. ¿Y por qué fueron excluidos de la Biblia? Si la verdad de esos 4 evangelios es que ni siquiera saben cuál fue el nombre de sus escritores. Entonces, ¿por qué se excluyeron cientos de evangelios que fueron escritos en la vida real? Y hay algo que quiero que investiguen muy bien. Las primeras traducciones que se hicieron en los textos originales para fabricar la llamada Biblia, las primeras traducciones se hicieron en 2 idiomas, en el idioma griego y en el idioma latín. Esos 2 idiomas los desconocían en casi todo el mundo. Solo algunos sacerdotes podían leer esos nuevos libros escritos. Y aún así, cabe recordarles que estaba absolutamente prohibido leer la Biblia, y mucho menos poseer una. Todas, absolutamente todas las Biblias que llegaron al occidente estaban traducidas al latín, y ese idioma no lo conocía absolutamente nadie en esta región. Los sacerdotes que llegaron del oriente para leer ese libro podrido en esta parte del mundo, todos lo leían de espaldas al pueblo. Solo después de varios siglos se podían leer los libros bíblicos.
y solo los sacerdotes que aprendieron el idioma latín podían leer los libros de la Biblia, y aún así la seguían leyendo de espaldas al pueblo. Y la pregunta es, si todo lo que estaba escrito en ese librito era la palabra de un supuesto Dios para su pueblo, ¿por qué tanta basura en esas iglesias podridas? ¿Por qué tantas prohibiciones? Solo hasta el año 1535 se pudo leer la primera Biblia traducida al inglés. Y en el año 1559, después de que se imprimiera una gran cantidad de Biblias, al mismo tiempo se imprimió el libro que fue llamado Índice de Libros Prohibidos, que ponía límites severos a la posibilidad de imprimir, leer, poseer o difundir ese libro podrido que llaman Santa Biblia. Y escuchen muy bien, para todos los pastorcitos que quieren debatir con nosotros, el librito más podrido de toda la historia fue ese libro podrido llamado la Santa Biblia. Ese libro fue el libro más prohibido de toda la historia. Es decir, que el supuesto Diosito que había escrito para hablarle a los hombres se tomaron el derecho de prohibir la palabra de su Diosito. ¿Cómo les parece ese atrevimiento? Martín Lutero decía que la verdad solo se encontraba en ese libro podrido, pero los eruditos y los doctos de la ley sabían que esa era la mentira más grande de la historia, y por esa razón hicieron esa severa prohibición de leer el librito, porque sabían que el día que los seres humanos de verdad lean lo que tradujeron en ese libro podrido, todos los que lo lean, todos, absolutamente todos los que lo lean, se van a largar de sus podridas madrigueras, de esas que llaman iglesias, porque van a tener claro que todo lo que hablan en esas iglesias es pura basura, puras mentiras. Porque en ese librito, si ustedes lo leen con el corazón y con la mente abierta al entendimiento, solo se habla de unos seres extraterrestres que tenían una alianza con una raza de asesinos macabros que llamaron Abiru, o los llamaron hebreos, los que ahora se hacen llamar judíos. Imagínense que a todo ese tiempo de prohibición lo llamaron en sus mismas iglesias podridas, lo llamaron el tiempo oscuro de la iglesia. Imagínense todo el tiempo que duró prohibida leer la Biblia y poseer una Biblia, a todo ese tiempo lo llamaron en sus mismas madrigueras que llaman iglesias, lo llamaron el tiempo oscuro de la iglesia. ¿Cómo sería? ¿Cómo les parece? Para todos los religiositos que están escuchando este mensaje, y sobre todo para esos pastorcitos que quieren debatir con nosotros sobre ese libro podrido, que creen que lo escribió su Diosito con el mismo dedito. ¿Cómo les parece toda esa basura? Y ustedes todavía creyendo que su Diosito se inspiró tanto que decidió escribir él mismo el librito con su propio dedito. Y esto que les voy a decir, quiero que le pongan mucha atención para que no se les olvide nunca. Lo que sí es cierto, y lo podemos evidenciar en toda la historia, es que gracias a ese librito que llaman Santa Biblia, se hicieron las peores matanzas de la historia de la humanidad. Y todo a nombre de Jesucito. Las peores masacres de seres humanos de la historia se hicieron en las llamadas Santas Cruzadas,
y en la llamada Santa Inquisición, y todo en nombre del podrido llamado cristianismo. Escúchenlo bien y pongan mucha atención. Todos los religiositos que quieren debatir con nosotros, gracias a las santas inquisiciones papales y a las santas cruzadas, durante más de 700 años, escúchenlo bien, cerca de 80 millones de seres humanos fueron torturados y masacrados por todo el mundo para imponer el podrido concepto del cristianismo que colocaba a Roma en lo más alto de toda la humanidad. Tomaban a los líderes de todas las regiones y los colgaban y torturaban hasta matarlos. Y a algunos hasta los quemaban vivos por no cumplir con sus órdenes de seguir únicamente al llamado cristianismo. Los condenaban por desobediencia y herejía. Y así obligaban a toda la población a obedecerlos y a seguirlos. También quemaban todas sus escrituras y quemaban todas sus bibliotecas, borrando así todas sus historias y sus creencias. Todo realizado por la antigua Roma, la misma que hoy en día la llaman el Vaticano, y liderado por los llamados judíos, todos un montón de lacras que se hacen llamar santos y pontífices, eruditos y doctos de la ley. Y algo que ustedes desconocen, y estoy absolutamente seguro que nunca lo han escuchado, es que toda esa basura es verdaderamente dirigida y ordenada por los mismos líderes judíos. Es decir, que los verdaderos autores de todas las matanzas fueron los mismos líderes judíos. Y si ustedes hacen una buena investigación, se van a dar cuenta que todas las matanzas de judíos de toda la historia, incluyendo la realizada por Hitler, todas esas matanzas, los verdaderos autores intelectuales fueron los mismos líderes judíos. Y escúchenlo muy bien, para los que se hacen llamar protestantes, los han engañado haciéndoles creer que las iglesias protestantes son diferentes. Escúchenlo bien para que no se les olvide jamás. ¿Ustedes sabían que todas las iglesias protestantes son patrocinadas por el Vaticano? ¿Ustedes sabían que todos los bancos que patrocinan a todas las iglesias protestantes, todos, absolutamente todos los bancos, son del Vaticano? ¿No lo sabían? Pobrecitos, les han mentido tanto que si no se despiertan, van a morir engañados. Escúchenlo muy bien todos los pastorcitos que se hacen llamar protestantes. Todos ustedes y sus iglesias podridas, todos son hijos de la gran iglesia católica, apostólica y romana, liderada en la realidad por esos seres diabólicos que se hacen llamar judíos. Y ya para terminar, quiero que escuchen muy bien y no vayan a olvidar lo que les voy a decir, porque van a tener que investigarlo muy bien. Todas las Biblias que ustedes tienen en sus casas solo están llenas de información mística y de conocimientos encriptados, números y palabras con conocimientos cabalísticos. Todo, absolutamente todo es esotérico y cabalístico. En ese libro, en su original, solo fue hecho para difundir un conocimiento secreto entre esa raza que se hace llamar judíos. Escúchenlo muy bien. Ese libro podrido en su original
nunca fue hecho para nosotros los que no somos judíos, y muchísimo menos para hacer religiones con un supuesto Dios. Cuando esos seres maquiavélicos que se hacen llamar judíos leen la Biblia actual, la que tenemos aquí en el occidente, se burlan de nosotros, porque ellos saben que todo eso que tradujeron es pura basura. Y ellos no creen ni en el supuesto Diosito, y mucho menos en su Hijo Jesucito. Y ustedes, todos los que se hacen llamar protestantes, a ustedes les dicen en sus podridas iglesias que tienen que orar por el supuesto pueblo judío. Y ellos se cagan de la risa a costillas de todos los ignorantes que se hacen llamar protestantes. Porque ellos saben que la Biblia que leen los protestantes no tiene absolutamente ninguna similitud con los libros de ellos, con la llamada Mikra o Tanaj, con el Antiguo Testamento. Y escúchenlo muy bien, para que no sigan como ignorantes orando por el llamado pueblo judío. Ese pueblo nunca ha creído ni en su supuesto Diosito, ni en Jesucito, el supuesto hijo de Diosito, y muchísimo menos en su palomita preñadora. ¿Y saben qué dicen? Que su librito está repleto de estupideces, pero dicen que la estupidez más grande con la que la sacaron del estadio fue la estupidez de la supuesta Torre de Babel. Imagínense que estaban haciendo una torre tan alta que iban a llegar hasta el cielo, y que Diosito los vio y se asustó tanto que bajó del cielo y se las destruyó. Destruyó la torre que iba a llegar hasta el cielo, y que por esa razón fue que les puso todos los idiomas distintos para que no se pudieran comunicar. Imagínense esa idiotez que escribieron. Y esos judíos podridos tienen mucha razón en burlarse de esa estupidez, porque solo una manada de ignorantes estúpidos creerían en toda esa basura. Y así, de esas idioteces está lleno ese librito. Bueno, ya me cansé, porque si sigo, no voy a terminar nunca este mensaje. Esperamos que hayan entendido este mensaje, y para los que les haya gustado, por favor denle un like o una manita arriba y compártalo con todos los contactos que ustedes crean que les va a servir para seguir avanzando. Los amamos mucho. Los amamos mucho.